Y ahora sí, vamos con el panel de perspectiva de género y ciberviolencia. Por favor, damos la bienvenida a nuestras participantes. ¿Cómo están? Eli, ¿nos escuchas? ¿Nos ven ya? Claro que sí, Belda, Ernesto, ya estamos por aquí. Acá estamos. Buenas tardes. Excelente, muy buena tarde. Pues como ya lo anticipaba José Luis, hablar de perspectiva de género y de ciberviolencia es un componente necesario que forma parte de este mosaico de la ciberseguridad. Y como hemos señalado en todos los eventos, actividades de la alianza busca resaltar todas las aristas de la ciberseguridad. Y este tema es de igual relevancia. Así que por ello damos paso a este panel. Te dejamos el uso de la voz, Elizabeth, y bueno, para presentar brevemente a nuestra moderadora. Elizabeth Tenorio es abogada y es igual una consejera de la Alianza México Ciberseguro y además es oficial legal en ciberseguridad en Intelligent Networks. Así que pasamos contigo, Eli. Pues muchas gracias, Ernesto, y muchas gracias a todos. Bienvenidos a esta jornada con la Alianza México Ciberseguro. Y pues bueno, un gran honor contar con nuestras grandes panelistas que tenemos el día de hoy, sumándose desde todos los rincones, desde México y el mundo. Le quiero dar la más cordial bienvenida a la doctora Belda. También a nuestra panelista María José Garrido y también a nuestra panelista Daniela Calvillo. Pues bueno, ellas se desempeñan desde el ámbito académico hasta en el ámbito de las organizaciones sociales y pues bueno, realmente son líderes en esta materia y en este tema de gran importancia y de gran relevancia. Han escrito libros y tienen un currículum las tres sumamente grande que yo creo que nos tardaríamos justamente toda esta sesión en estarlo comentando, así que bienvenidas a este foro. Y pues bueno, lo comenzaba al inicio, lo comentaba Ernesto, cómo es que este panorama de las tecnologías, pues bueno, vienen impactando en este desarrollo de la sociedad, ¿no? Siempre ese avance tecnológico nos da esta oportunidad de decir y de hacer y de utilizar la tecnología a nuestro favor. Sin embargo, siempre ha ocurrido que aparejado a la tecnología, pues bueno, esto también puede ser utilizada para otros fines, lo hemos visto durante la jornada para fines maliciosos, pero también la forma en la que va a afectar a los entornos sociales. Entonces es muy importante cuando vamos a hablar del tema de violencia de género y ciberviolencias en el ciberespacio, saber a qué nos estamos refiriendo, cómo está impactando esto en nuestro ámbito social, tanto provoca algún impacto a la persona que la genera, a la persona que lo recibe, dónde están estos estados de vulnerabilidad que estamos recibiendo como personas, como mujeres o como algún grupo vulnerable en específico. Y pues bueno, es justo de los que nos van a hablar el día de hoy nuestras panelistas invitadas. Y para ya no hacer más preámbulo en este tema, vamos a abrir a las preguntas a nuestras expertas. Cada una estará usando de 4 minutos de su participación y pues bueno, comenzaremos con la primera pregunta detonadora para que, pues bueno, con la doctora Belda Gámez, pues nos pueda irnos adentrando en este tema. Entonces, en este contexto, yo quisiera preguntarles, cuando estamos hablando de esta de violencia de género o ciberviolencia, ¿cuáles son las afectaciones que esto genera y a qué nos estamos refiriendo con esto? Bueno, muchas gracias por la invitación y por tocar este tema. Creo que es de suma importancia y a veces lo vemos quitado de los planos principales, ¿no? ¿Cuáles son las afectaciones a una víctima? Yo trabajo mucho con víctimas. Las afectaciones son en múltiples esferas, desde lo cognitivo, lo personal, lo social, lo laboral, pero hay que partir del hecho de que Internet también es una reconfiguración de los escenarios sociales. Por lo tanto, nos estamos encontrando frente a una manósfera, que quiere decir que tenemos más usuarios varones que hombres. De hecho, estamos en un más o menos 80-20, sobre todo en tenores de ciberseguridad, y esto tiene que ver incluso hasta con la forma en que nos lo han
presentado, ¿no? Me encanta ver puras mujeres, pero aquí también nos puede dar una falacia de la realidad, ¿no? De decir, ay, es que somos muchas, no, no es cierto. En una situación, digamos, de cuántos estamos versus cuántos usuarios somos, nosotras somos la minoría y el tema de violencia de género, pues cada vez lo vemos como relegado un poquito, ¿no? Cuando hablamos de una víctima, hablamos de procesos de revulnerabilización, sobre todo porque en los espacios legales constantemente la primera pregunta es atacar a la víctima. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué compartiste? ¿Por qué no dijiste? ¿Por qué bla, bla, bla? Y el sujeto pasivo, el sujeto activo, perdón, lo dejamos como el bueno de la espera de, ay, es que me pusiste ahí en la bandeja tus fotografías, ¿no? Y no vemos toda esta, pues, situación de reconfiguración social que tiene Internet. Internet nos da una multiplicidad de personas, de una situación como muy yoica de varios lugares en varios momentos, lo cual nos debería de permitir, por ejemplo, que el anonimato nos haga más fuerte y el anonimato al contrario, lo hemos utilizado como una herramienta de ataque y casi sin temor a equivocarnos, les puedo asegurar que todas las que estamos aquí hemos sido atacadas en Internet, desde quiénes somos, dónde somos o desacreditación de la persona. Entonces, en esta esfera de la tecnosocialización, tenemos una retórica muy inflamatoria de dónde estamos y qué estamos haciendo. ¿Cuál es la principal, por ejemplo, situación que veo con las mujeres que son víctimas de algún tipo de ataque? Es una descorporización. Su cuerpo ya no les pertenece a nivel cognitivo, su cuerpo le pertenece al otro. Ella lo que es le pertenece al otro, por lo tanto existe una situación de violencia estructural que la va a ir arrastrando durante casi toda su vida, porque ya sabemos que es muy complicado hacer borrar cosas o enfrentar lo que está pasando en la situación y tenemos procesos constantes de revulneración, donde dejan de ir a la escuela, dejan de trabajar, dejan de existir y se vuelven en una situación como muy, muy ostracista, ¿no? Con una culpabilidad o con una sensación de culpa constante. El no debí de haber hecho, no debí de haber compartido. Alguien o todos tenemos o todo el derecho del mundo, si eres mayor de edad, de hacer sexting y que eso se quiere en tu pareja y no termine los teléfonos de todo el mundo. Y tienes todo el derecho a ser protegido si eres menor de edad y que tu cuerpo es tuyo con una protección parental. Entonces, hoy en día estamos viendo explotaciones infantiles parentales, no siempre con términos sexuales, pero sí de la imagen. Por lo tanto, los deja anclado a esa sola imagen y no les permite, pues, tener una vida social mucho más amplia y rica, ¿no? Entonces, en esta reconfiguración social, pues nos encontramos que hay una desterritorialización de lo que somos como mujeres y de por sí la feminidad ha estado muy anclado a lo que el otro deja, ahora se nos desterritorializa de eso y se nos ancla a un solo suceso, a una sola imagen y dejamos de existir como un yo completo, si no hay una fragmentación, lo cual tiene daños psicológicos muy fuertes de fragmentación de la personalidad, por ejemplo, muchos trastornos alimenticios derivados de los trastornos psicológicos de agresión sexual, pues nos estamos encontrando, ¿no? Entonces hay unos vicios de la realidad muy fuertes que tenemos y que es importante, como decían al principio, generar conciencia en todo, no nada más en ellas. Espero que muchos hombres no hayan apagado ahorita la cámara diciendo, ay, qué flojera, van a hablar de lo mismo siempre, ¿no? Entonces, con esto termino mi primera participación para poder tener un diálogo. Muchas gracias, ¿verdad? Y la verdad muy, muy importante esta vergüenza que sienten las víctimas, ¿no? En el por qué lo hice, por qué compartí, por qué lo hicimos y que, bueno, de alguna manera le llamaban o le llaman comúnmente nuestro pack, ¿no? A quién se lo di o por qué lo hice. Pero esta parte que vamos a adentrarnos en la parte de sexual, la vamos a dejar un poquito, porque no solamente es la única afectación, como lo mencionas, lo que tenemos. Platicábamos ahora sí que todavía fuera del tema con María José. En España hay una parte muy, muy importante, ellos lo tienen calificado, tipificado como las coacciones, ¿no? Esta utilización de la imagen para abrir perfiles falsos, para asignar otro tipo de contenido, páginas,
de diferente, no solamente aquella con contenido sexual, pero que buscan específicamente humillar a una persona, causarle un acoso, un hostigamiento, contactarla por diversos medios cuando esa persona no quiere estar en contacto con alguna otra. ¿Cómo es que esta situación encaja en esta parte de ciberviolencias en España y cómo ustedes la han trabajado? Bueno, pues, antes de nada, muchísimas gracias por la invitación a participar y a compartir mis conocimientos y experiencia en este nutritivo segundo Foro Nacional de Ciberseguridad. Y es un placer también compartir escenario virtual con mujeres sobresalientes como la doctora Belda, como la compañera de Te Protejo México y, por supuesto, con Elizabeth, contigo. Bueno, pues ya sin más dilación, yo lo primero que me gustaría mencionar que aquí en España, cuando hablamos de ciberviolencia de género, no deja de ser de esa extensión de violencia de género, pero cometido a través de Internet, del ciberespacio o a través de las tecnologías de la información y comunicación. Pero a diferencia del resto del mundo, pues me atrevería a decir, el concepto de violencia de género o la extensión ciberviolencia de género se reduce exclusivamente a cuando esas agresiones, humillaciones, coacciones o resto de ilícitos son cometidos por la pareja o por la expareja. Todo lo que sea diferente o sea, más allá de la pareja, sea una mujer por la condición de mujer, aquí en España se denomina violencia doméstica y las leyes son diferentes y el encuadre es diferente, el encuadre penal, y por supuesto que la investigación policial y judicial también es diferente, porque en la violencia de género se le suma el agravante de género y además es un delito público, que eso es verdad que dentro del marco de la cultura de seguridad y por extensión de ciberseguridad, muchas personas todavía desconocen lo que es un delito público y que la violencia de género y por extensión la ciberviolencia sea un delito público. Cuando hablamos de ciberviolencia en general, es verdad que nosotros, de manera reduccionista desde un punto de vista de investigación policial y judicial, nos ayuda mucho una clasificación que hizo el catedrático Fernando Miró allá en el año 2012-2015, que hablaba de los delitos puros y los delitos réplica. Los delitos puros vendrían a ser los nuevos ilícitos donde es necesario Internet o el ciberespacio para la comisión, como se ha comentado antes, por ejemplo, el difundir imágenes íntimas, y los delitos réplicas serían la réplica del mundo offline al mundo online, que es donde entrarían las famosas coacciones, amenazas, ciberamenazas, coacciones, cibercoacciones y acoso, ciberacoso. Cuando hablamos ya de coacciones, que es la pregunta que se me interroga, cometidas en el ciberespacio se tipifican bajo los mismos artículos del Código Penal, pero se consideran agresiones mediadas por técnicos tecnológicos. Se persiguen igualmente que las amenazas. De hecho, nosotros estamos llevando aquí un estudio, una investigación con la que pretendemos mostrar la ciberviolencia de género denunciada en España, asumiendo que la cifra oculta, que no se denuncia por algunas de las razones que decía la doctora Belda: vergüenza, no me van a creer, desconfianza en el sistema policial judicial, pero además lo más importante es la cifra inconsciente. Hay violación de derechos fundamentales, hay violación de libertades públicas, como el derecho, como se ha comentado, violación al derecho a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, cuando han suplantado mi identidad. Y muchas personas, independientemente de su clase social, económica, no saben que son víctimas de derechos fundamentales. Yo muchas veces, cuando voy a la universidad y voy a dar clase y pregunto a mujeres en este caso, a las clases en colectivos en particular, pero sobre todo me enfoco en las mujeres, ¿no? Y le pregunto: ¿alguna vez os han mirado el teléfono, os han espiado el WhatsApp, el correo electrónico? Y muchas veces se miran entre ellas y no dicen nada. Algunas saben que puede ser un ilícito, pero uno de los aspectos que nos encontramos a nivel policial como brecha de ciberseguridad es que todavía sigue existiendo aquí en España el mito del amor romántico, pero llevado al espacio digital. Es que si no me quiere, es que si no me hace esto, es que no me quiere. Entonces es una de las principales brechas. Pero contestando a la pregunta, las coacciones en este informe que estamos haciendo para ver un poco la distribución cuantitativa y las características cualitativas de la ciberviolencia de género denunciada en España, vemos que tanto las coacciones están muy
se dan con la misma frecuencia, con mucha frecuencia, junto con las amenazas y junto con el acoso. Y es verdad que cuando hablamos del mundo digital se persiguen igualmente, igual que en el mundo offline, pero cometido especialmente aquí en España por WhatsApp, por correo electrónico y por algunas de las redes sociales o aplicaciones de mensajería. Muchas gracias, María José. La verdad es que sí es bastante importante cómo hacer esta distinción entre varias conductas, ¿no? Que pueden llevar esta violación a la privacidad, estas coacciones, cómo las vamos a ir trabajando para orientar a las autoridades lo que tenemos que hacer o que investigar realmente y dar un apoyo muy específico. Y pues bueno, yo creo que también aquí Daniela tiene una perspectiva muy buena sobre estas afectaciones que pueden generar esta ciberviolencia, justo desde Te Protejo México. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar compartiendo este espacio con todas ustedes. Y bueno, para mí esta invitación fue muy, muy especial, porque definitivamente cuando estamos hablando de violencia de género, no podemos dejar fuera a las niñas y a las adolescentes que están viviendo este tipo de violencia en los entornos digitales. En cuanto a las afectaciones, nosotros en Te Protejo México nos dedicamos a recibir reportes de contenido con violencia sexual infantil, lo que erróneamente se ha llamado durante años como pornografía infantil. Es decir, videos e imágenes con violencia sexual en contra de niñas y adolescentes. ¿Y por qué es tan importante este panel? Porque de los casi 15,000 reportes que hemos recibido en Te Protejo México, el 80% son de niñas y adolescentes entre una edad entre 3 y 13 años. Es decir, claramente, como han mencionado, esta violencia, estas afectaciones, ¿no?, del mundo físico tienen las mismas consecuencias cuando suceden en el mundo digital. ¿Qué sucede cuando una adolescente, por ejemplo, ha compartido su pack, que hace rato lo mencionaban, ¿no? Ha compartido su pack y pierde control de ese contenido? Sabemos que las afectaciones en las adolescentes son exactamente las mismas que vive, por ejemplo, un adolescente que ha sufrido abuso sexual infantil. Tiene bajas en las escuelas, no quiere salir de casa. Y lo más grave de esto es, por ejemplo, cuando saben que su contenido ya se está viralizando en los entornos digitales, los índices de suicidio son altísimos. ¿Por qué? Porque saben, por ejemplo, o sienten vergüenza de salir a la calle. Muchas veces empiezan a encerrar en casa por temor a que sean reconocidas cuando van a sus entornos escolares o cuando van, por ejemplo, caminando por las calles, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos que las consecuencias de la violencia sexual infantil en los entornos digitales son exactamente las mismas que cuando se vive una violencia sexual en este plano físico, ¿no? Entonces, en Te Protejo México lo que hacemos es que podemos eliminar este contenido, ¿no?, de estas fotos y videos a nivel internacional. Y esta es la parte operativa y no voy a entrar en esa parte operativa. Lo que quiero resaltar aquí es justamente lo que mencionaban hace rato. Nosotros estamos trabajando por la restitución de los derechos de esas niñas y adolescentes que han sido víctimas de estos delitos. Hace rato lo mencionaban y cuando estamos hablando de menores de edad, nunca podemos hablar, uno, de consentimiento, así sea entre pares, cuando ese contenido sea compartido, y dos, nunca podemos culpar a las niñas y a las adolescentes, ¿no?, de que este tipo de contenido se esté comercializando en Internet. Porque este es uno de los principales delitos. Son los delitos que no respetan fronteras, son delitos transnacionales, son delitos multimillonarios en los cuales las niñas y las adolescentes nunca pueden sentir que es su culpa. Ellas siempre van a ser las víctimas y las sobrevivientes de estos delitos.
Sí, la verdad es que bastante importante lo que comentas, Daniela, porque lo hablábamos, ¿no? Al inicio, esta parte de vergüenza, sí, mujeres con una mayoría de edad que supone que tienen un desarrollo de la personalidad como más equilibrado. Cuando hablamos de los niños, estamos diciendo, ¿y qué me va a decir mi papá? ¿O qué me va a decir mi mamá? ¿Qué van a decir en la escuela? Y me van a señalar qué es lo que vamos a hacer entonces nosotros como estos niños. Y la verdad es que hay ya desde hace muchísimos años estos mecanismos de cooperación internacional y como bien lo comentas, ¿no? Restituir estos derechos a los niños y también ahorita lo decía María José, ¿no? O sea, ni siquiera saben que tienen estos derechos, cómo van a poderlos ejercer y cómo vamos a poder ir ante una autoridad sin este temor de seguir siendo señalados, ¿no? Sin este temor de seguir siendo acusados, yo creo que es una parte vital de lo que conforma parte de esta ciberviolencia. Y pues bueno, ahora, justo para no caer como en este tipo de situaciones que nos pudieran detonar esta violencia frente a terceros, ¿cómo podemos crear, Belda, estas condiciones para acceder y proteger nuestra información digital, nuestro género y compartirlo tal vez en Internet? Hablando, hemos visto que hay un gran número de niñas, por lo que ustedes nos están comentando, pero también aquellos niños, ¿no? U hombres, porque también mucha de la violencia también puede generarse por mujeres hacia el otro género. Aquí, ¿cómo lidiamos con esto? Primero, creo que es muy importante cuidarnos mucho de las políticas adultocentristas. Una política que todo el tiempo me esté diciendo, quita el teléfono, no haga esto, que quita el internet, va a condenar a un niño, una niña, un joven, un adolescente a ser víctima porque lo estoy rezagando. Entonces, si hay una problemática, tenemos que enfrentarla, tenemos que generar políticas también que les permitan ser eh, tecnológicamente más conscientes. Que no es que los niños y las niñas salgan ya del vientre materno conociendo la tecnología, no, son icónicos, hay muchas cosas que pueden hacer, pero nosotros se le estamos dando. Entonces hay que tener las medidas para hacerlo, ¿no? Desde poner filtros parentales hasta estar observando lo que están viendo. Mi primer gran recomendación siempre es, papás necesitan un curso de informática básica. O sea, si papás, profesores y demás no lo entienden, no lo podemos evitar porque lo estamos pensando desde un mundo táctil a un mundo digital. Entonces, todas aquellas previsiones que se generen no se van a dar. Segundo, entender que las mujeres, por la propia concepción que se están dando, tienden a ser prosumismo en Internet. ¿Qué quiere decir? Mucho más imágenes que los propios hombres. Entonces, hay que también hacer una reconfiguración del cuerpo femenino. ¿Por qué esa necesidad constante de estar tomándote fotos? ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Hacia dónde? ¿No? Y dar incluso un curso en las escuelas de las fotografías. No te digo no te las tomes, te voy a enseñar a tomártelas. ¿Para qué? Para no revelar datos personales, que no se ve el escudo de la escuela, que no se ve dónde estás, que no se pueda dar una trazabilidad de lo que estás haciendo todo el tiempo. Y eso es educación, ¿no? Alejarnos de la idea de que esto solo le compete a los ingenieros, nos compete a todos, no importa lo que nos dediquemos, no importa lo que estemos haciendo. Y pues por último, no culpabilizarlos, no culpabilizarlos. Ellos en todo momento, ellas son las víctimas. Tenemos que quitarnos esta idea punitiva de que si no tengo al sujeto activo, de todas maneras tengo que castigar. Ya bastante es con la conciencia de que su foto, aunque se logre bajar, ya se vio. Entonces hay que reempoderarles de sí mismas, no para una situación agresiva, sino para que logren una vida plena, ¿no? A lo que todos tenemos derecho y parece que este derecho es más de unos que de otros. Sí, la verdad bastante importante en lo que estás comentando, porque pues bueno, todos tenemos derecho a esta privacidad, a esta intimidad. Y recuerdo que en algún momento alguien me llegó, una chica menor de edad me llegó a preguntar, bueno, ¿y cuál sería la forma segura de tomarme fotos para enviarle mi pack a mi novio, ¿no? Dice, alguien me decía que nada más de los hombros hacia arriba, ¿no? O que no se te vea la cabeza, ¿no? Cosas así, ¿no? Cosas que luego justamente entre los adolescentes se pueden comentar. Pero pues una fotografía, como sabemos, contiene muchísima información, ¿no? Desde la textura de la piel, el color, si traes
algo distintivo, hoy día tatuajes, demás, fondos de las fotografías, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás? Colores de cortinas, pantallas, algo que te pueda dar todavía un estatus mayor socioeconómico y revelar todavía más allá de la identidad, ¿no? Sino información como datos personales, como lo decía la doctora Belda. Y pues bueno, María José, ¿qué es lo que específicamente justo ya estas recomendaciones están realizando en España para dar esta protección de género y que también involucre pues a ambos géneros, ¿no? Tanto hombres como mujeres? Pues muy encaminadas a lo que comenta la doctora Belda. Nosotros desde la prevención primaria fomentamos el uso de programas de alfabetización digital, porque es verdad que todas las personas, hombres y mujeres, tenemos 1, 2, 3, 4 dispositivos electrónicos, pero ¿cuánta formación hemos recibido en ciberseguridad? Yo siempre lo digo en mis charlas. Yo me acuerdo cuando aquí en España yo era pequeña, adolescente, y había muchos cursos de ofimática, de informática, y el objetivo era acceder a la ciudadanía, a este tipo, a estas nuevas tecnologías. Hoy en día también pongo el ejemplo de, le damos a los niños, ¿no? Dentro de la edad biológica que considere cada familia, pero yo considero que el darle un dispositivo electrónico a un niño sin una formación previa es como darle un carné, es como darle el acceso a un vehículo sin un carné de conducir, especialmente enfocado sobre los riesgos y peligros de Internet. Con lo cual, desde la prevención primaria, fundamental, programas de alfabetización digital, campañas sobre los riesgos y peligros de Internet, con ejemplos que te hagan, con ejemplos reales, con casos prácticos que te hagan sentirte que tú puedes ser, porque sabemos que la violencia de género y por extensión de la ciberviolencia de género está muy lejos de las clases sociales. Todas y cada una de nosotras, o como ha dicho la doctora Belda, hemos sido o podemos ser víctimas de estos fenómenos delictivos. Educación emocional, ya un poco más alejada de la ciberviolencia de género, pero sobre todo con las violencias digitales, manejo de conflictos online, educación familiar para salir, pero no solamente enfocado a los niños, sino también, como decía la doctora Belda, enfocado a todos los agentes de la familia, porque muchas veces hombres y mujeres o padres y madres están desfasados con lo que es la revolución vertiginosa de los medios digitales y empoderamiento tecnológico, especialmente las mujeres. Nosotros tenemos en nuestro estudio que he comentado antes, sobre todo mujeres mayores, pero no tan mayores. No estoy hablando de mujeres octogenarias, no, mujeres de mediana edad que encontramos una brecha de ciberseguridad con comentarios y conductas como los que les voy a comentar. Cariño, bájame la aplicación del Uber o bájame la aplicación del Dropbox o bájame esta aplicación que no sé muy bien cómo va. A poco que tu pareja sea un poco controlador, celoso, o los que nos manejamos en nuestros ambientes sabemos cómo se caracterizan, es súper sencillo, es muy extremadamente sencillo el aplicar una aplicación espía, una geolocalización, que al fin y al cabo son factores de riesgos de estos fenómenos delictivos. Desde la prevención secundaria, protocolos en escuelas, en organizaciones y en empresas, si hemos sido víctimas de este tipo de fenómenos delictivos. Software de detención de ciberacoso y violencia digital. Formación también a docentes, a trabajadores, agentes primarios, secundarios y especialmente a fuerzas y cuerpos de seguridad. Y luego ya finalmente la prevención desde un punto de vista de la prevención terciaria, asistencia psicológica a víctimas digitales, pero con formación específica en ciberviolencia de género, sobre todo por cómo funciona el cerebro con todo lo que es los chutes de dopamina de relaciones tóxicas que muchas veces se convierten en la antesala de escenarios mucho más complicados de ciberviolencia de género. Plataformas de denuncia accesibles, justicia restaurativa digital, reintegración digital segura, todas estas medidas creemos que se tienen que estar implementando y instaurando poquito a poquito, tanto en la familia, partiendo de la familia, en las escuelas, en organizaciones y empresas. La verdad es que creo que se ha trasladado como algunas de estas frases, ¿no? Una prueba de amor ya no es lo que solíamos a lo mejor considerarlo, ¿no? Una prueba de amor es dame acceso a tu WhatsApp, ¿no? Y si tenemos por ahí algún novio, como dices, controlador o hacker, pues bájame una aplicación, aumenta, ¿no? Esta parte de los riesgos que tenemos hacerlo, ¿no? Y pues bueno, todo esto, pues bueno, va de alguna manera desarrollándose en un panorama escolar, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo los adolescentes en México? Desde Te Protejo México, ¿qué es lo que nos decías? Nos hablabas de 15,000 reportes, ¿no?
sobre todo de niñas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Digo, por ahí tenemos una serie en una plataforma que nos da luz, ¿no? Sobre cómo los adolescentes están viviendo este intercambio con la tecnología, pero en México, ¿cómo lo estamos viendo, Daniela? Muchas gracias. Bueno, pues sí, ¿cómo podemos proteger a nuestras niñas y adolescentes de la violencia sexual en los entornos digitales? Lo primero es educación sexual integral desde tempranas edades. Las niñas y los niños, aquí no vamos a excluir a los niños, tienen que saber, ¿no? De su cuerpo, de sexualidad, desde que están, a veces nos preguntan, ¿a qué edad? ¿No? En primarias o en secundarias, siempre les decimos como, vas tardísimo, porque tristemente las niñas y los niños están teniendo acceso a dispositivos electrónicos desde los 4, 5 años de edad. Entonces, nosotros le estamos apostando a la educación sexual integral desde temprana edad. Y esto es súper importante porque con estos dispositivos en las manos, los niños y las niñas y los adolescentes están teniendo acceso a una cantidad impresionante de pornografía. Ahí sí estoy hablando de pornografía de adultos. Entonces, siempre hacemos como la comparación de están aprendiendo sobre sexualidad, ¿no? Viendo pornografía. Y esto es igualito que si aprendieran a manejar viendo las películas de Rápido y Furioso. Es exactamente lo mismo. Y esto es muy, muy riesgoso, porque esto nos está llevando, por ejemplo, a tener agresores o adolescentes con conductas de violencia sexual desde muy tempranas edades. Y esto es porque están teniendo acceso a este tipo de contenido. Ahorita mencionaban, y yo estoy totalmente de acuerdo, la protección de las niñas y las adolescentes en los entornos digitales nos toca a nosotros como adultos, ¿no? Desde el momento en que les ponemos un dispositivo en su mano. Los tenemos que acompañar y los tenemos que educar exactamente igual que como lo hemos hecho en este mundo físico. En este mundo físico lo que hicimos fue, allá afuera estás súper peligroso, hija, te voy a encerrar en tu cuarto, con candado y con seguro, pero toma todos estos dispositivos con un mundo abierto, ¿no? Entonces, es nuestra responsabilidad acompañarlos y cuidarlos en el mundo digital. Nosotros siempre decimos que no se puede prevenir lo que no se conoce. Entonces, tenemos que saber qué redes están usando, qué plataformas de entretenimiento están usando, con quién se están comunicando, cuál es el lenguaje que están utilizando. Es nuestra tarea. Por favor, dejemos de tener huérfanos digitales. Esa expresión me encanta, ¿no? Porque es lo que están haciendo. Les estamos entregando los dispositivos y mucha suerte. Tenemos que como adultos conocer todos los riesgos a los que se van a enfrentar en este mundo digital. Existe el grooming, existe la extorsión sexual, existen muchas cosas que van escalando y que pueden terminar incluso en una desaparición o bien que terminen nuestras niñas en unas redes de trata. También súper importante, mamás, papás, tenemos que respetar las reglas de las plataformas. Por favor, mamás, adultos, dejemos de ayudar a las niñas y a los niños a falsear sus edades para que puedan tener TikTok. Me ha tocado ver cómo las mamás les ayudan, cómo les abren las cuentas. Perdón, pero si son menores de 13 años de edad, no los podemos proteger. Por favor, seamos respetuosos y eduquemos con el ejemplo, ¿no? También ahorita lo mencionaban, el tema del sharing es súper, súper peligroso, ¿no? Uno, por cuestión de respeto a los derechos de nuestras hijas y nuestros hijos. Nosotros no sabemos si cuando esa niña tenga 18 años me vaya a decir, mamá, ¿por qué llenaste tu Instagram de fotografías mías, ¿no? Y ojo, mamás y papás, ahora con la inteligencia artificial, todo el contenido que subimos en nuestros feeds y en nuestras redes sociales pueden terminar siendo usadas para generar contenido de violencia sexual infantil. Entonces, como decían hace rato, no desde la prohibición, sí desde el acompañamiento, pero los primeros que nos tenemos que capacitar somos nosotras y nosotros como adultos para poder protegerlos.
Sí, realmente bastante importante esto que acabas de decir, ¿no? De huérfanos digitales educados por la nana digital, ¿no? Por la nana de te doy y te suelto el teléfono y ahí a ver, me olvido de ti porque yo tengo otros pendientes, ¿no? Y a lo mejor otros pendientes están en tomarnos también nosotros nuestras selfies. Qué importante tener una educación psicológica inicial, esta tolerancia a la frustración, ir abandonando este miedo al rechazo que tenemos por parte de los externos para no querernos hacer más visibles frente a lo que estamos teniendo y haciendo. Realmente, la verdad es que este es un tema que da para muchísimo más. Y únicamente para ir cerrando un poquito cada una de sus participaciones, le pediría a cada una de ustedes que nos pudiera dar un mensaje de reflexión o conclusión con estas medidas para contrarrestar esta violencia, ¿no? Digo, ahorita ya hablaron ampliamente de algunas medidas que podemos hacer, pero justamente este mensaje reflexivo hacia nuestra audiencia para que pues tengamos una mejor higiene digital enfocado a niños, niñas y a personas también adultas que hayamos sido violencia o justamente víctima de este tipo de hostigamiento de 50, 60 llamadas en una hora, de te quiero ver, dame una prueba de amor viéndome tu WhatsApp y dime que, o sea, toda esta parte de cosas, ¿qué le podemos dar a nuestra audiencia, doctora Belda? Primero, no minimizar los efectos de la violencia, no decir, es que como fue digital, no tiene ningún efecto, no, supéralo. Tiene todos los efectos del mundo. Hemos encontrado muchas personas con estrés postraumático por violencia digital. Me uno a lo que decía Daniela, cuidemos a nuestras infancias. Yo sé que la monetización con infantes es sumamente romántica porque además genera muchísimo dinero, pero su imagen, su persona son suyos, no son nuestros como padres, no están prestados. Entonces, desencadenémoslos a algo que estamos decidiendo nosotros y démosle la libertad de decidir qué hacer y qué no hacer con su persona, con su cuerpo, con su imagen, con todo ellos en el momento que sea conveniente, ¿no? Y no echemos en saco roto si alguien nos dice que lo están molestando o que si algún comentario le ofende, hay que entender lo que para uno es violencia, para otro no, pero no minimicemos la situación. Muchas gracias, Belda. María José. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Yo terminaría diciendo, para mí hay dos pilares fundamentales, la cibereducación, que ya se ha tratado, pero de cibereducación y formación en competencias digitales desde los primeros años de vida, desde los primeros momentos evolutivos de niños y niñas a partir de los 3 años de edad, y así a lo largo de todo el ciclo evolutivo. También vemos en homicidios de pareja, que nosotros los analizamos, cada vez más componente cibernético y recordamos cómo se llaman en el entorno ONU la tecnología que facilita la violencia de género, porque sabemos que las tecnologías facilitan y amplifican la violencia de género y mucho podía ser erosionado con esa formación y buenas prácticas diarias. Formación de competencias digitales en todos los momentos evolutivos y luego muy importante y asociada y transversal, educación emocional, para ya no solamente para salir de los riesgos psicológicos que puede ser una relación tóxica, sino para tener conocimiento, ya no solamente en violencia de género, sino también en otras violencias digitales como es el ciberbullying o como es el grooming, que afectan a niños y niñas. Y yo siempre he hecho en falta de lo que comentaba antes, si dejamos a nuestros niños, a nuestras niñas dispositivos electrónicos, que haya asociado una educación transversal en salir de conflictos o salir de situaciones que pueden llegar a ser emocionales. Yo ya para finalizar siempre también lo digo en mis charlas como psicóloga también, invito a ver el mundo con las gafas de las diferencias individuales. Recordemos que lo que a una persona quizás no le afecte, no le roce, otra persona se quiere estar quitando la vida. Aquí en España los suicidios, los gestos autolíticos y los suicidios en población infanto-juvenil se ha triplicado. No hay estudios que corroboren exactamente los porqués, pero yo tengo mi propia hipótesis personal, que creo que la falta de recursos para salir de situaciones emocionales complicadas, creo que puede ser una hipótesis que puede llegar a vertebrar muchos de estos comportamientos fatales. Sí, bastante, yo creo, relevante. Este mes fue el mes para prevenir y combatir el suicidio, ¿no? Lo estuvimos aquí
no celebrando, ¿no? Sino enfatizando en aquellas conductas, en ver a la persona, ver qué está detrás de su silencio, ¿no? Si hoy tenemos un mundo digitalizado y todos hablamos o subimos una foto o mandamos un mensaje, cuando tenemos un silencio, aún y a pesar de esa tecnología, algo está sucediendo, ¿no? Algo está sucediendo en nuestro entorno físico. Adelante, Daniela. Muchas gracias. Pues bueno, a mí me gustaría cerrar con esta parte de, como adultos, es muy importante que creemos una relación de confianza con nuestras niñas y nuestras adolescentes. Tenemos que ser esa persona a quien recurran si están en una situación de riesgo. Tristemente sabemos que en México 8 de cada 10 niñas o niños adolescentes no van a recurrir a sus padres. Van a recurrir a ChatGPT, van a recurrir a sus amigos, van a recurrir a quien sea antes que a sus padres. Y eso me parece que es algo que tenemos que revertir, porque es muy importante que seamos esa persona de confianza, pero para hacerlo, ellos tienen que ver que nos interesa su mundo digital y que no nuestra primera reacción va a ser, te voy a castigar el celular, ¿no? Entonces, mi invitación es esa. Y también gracias, porque este tipo de espacios, sabemos que cuando hablamos de violencia sexual infantil es un tema doloroso, es un tema incómodo, pero del cual tenemos que hablar. Y este tipo de espacios son muy importantes para hacer justamente esta sensibilización y poner estos delitos y estos crímenes en todas las agendas, porque yo no conozco un solo sector de la sociedad que pueda decir, a mí esto no me toca. Muchísimas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias a nuestras panelistas. Yo creo que nos han dejado un aprendizaje bastante importante desde hablando ser tecnológicamente conscientes, ¿no? De no ser huérfanos digitales, de educarnos en esta conciencia emocional, tanto padres, desde los padres hacia los hijos, y que esto se pueda ver reflejado. Y muy importante para toda nuestra audiencia, las víctimas necesitan ser visibilizadas, no sentir vergüenza. Por ahí alguna criminóloga decía que nadie quiere ser la víctima, justamente por esta vergüenza que se siente el haber sido vulnerado en tu persona, pero es aquí cuando nuestros derechos van a surgir a la luz y que están asociaciones y que están esas expertas y que hay organizaciones alrededor del mundo que nos pueden ayudar a canalizar esta información, a canalizar todo este daño que en algún momento pudimos haber sido sufridos como padres de los menores afectados, como las propias mujeres en su persona, y que pues bueno, en este mundo digital no estamos solos. Así que pues yo voy regresando los micrófonos a nuestro anfitrión para continuar con nuestra jornada el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli, María José, Belda, Daniela. Oigan, el tema amerita más, creo que amerita todavía que nosotros reflexionemos con mayor detalle, porque sí nos afecta, sí nos pega a todos. En lo personal, soy padre de una hija, fui padre soltero, y me tocó experimentar mucho de ese recorrido, de esa experiencia, de esas temáticas de violencia en las redes, conocer de los adolescentes que están en una edad tan difícil, tan desorientadora, y se enfrentan a un medio digital todavía más agreste y además con un altísimo riesgo. Y justamente a mí me hace reflexionar qué debemos hacer. Nosotros somos la Alianza México Ciberseguro y como tal, como aliados, somos un frente común. ¿Qué debemos de hacer para proaccionar? Para no solo discutir la temática y que quede como un tema más visto, sino más bien un tema que una vez visto genere conocimiento de causa, algo que siempre repito, y que además, consecuentemente, conciencia que deriva y que nos mueve hacia líneas de acción, es decir, un qué hacemos. Pienso, y bueno, hace rato tuvimos un panel donde hablábamos de los riesgos y nos exponían un caso pensando sobre todo a futuro, porque además es algo que se está repitiendo, porque sabemos que va a seguir sucediendo y tenemos que hacer algo como sociedad, como aliados, como frente social, para que esto no continúe.
Y pues bueno, María José nos habla de prácticas excelentes que se hacen en España. Daniela, lo que ustedes están haciendo es fundamental. Belda, lo que nos platicas de las afectaciones, estos temas de invisibilidad y a su vez de, llamémosle, un maltrato a quienes son las víctimas, pues nos deja ya precedentes que son repetitivos. ¿Qué hacemos en el futuro? A mí me gustaría que, por ejemplo, reflexionáramos, ¿qué esperamos en el futuro? ¿Cómo creen que vaya evolucionando esta enorme problemática de la ciberviolencia y también ciberviolencia y de género? Y además, ¿qué deberíamos de hacer? Cuestionaría eso, Eli, si me lo permites. Adelante, nuestros panelistas. Creo que primero sería escuchar, entender y después actuar. Y no ser reactivos. Esto va a seguir pasando, sí, pero también en la forma en que reaccionemos, las víctimas van a encontrar apoyo o no apoyo. Si somos reactivos, reaccionamos de manera negativa y las culpamos a primera instancia, van a guardar silencio. Y la ventaja siempre que va a tener un depredador es el silencio. Hagámoslo visible, digámoslo, gritémosle que la culpa no es de la víctima, sino del victimario. Y con esto repoderamos, ayudemos a levantar voces. Muchas gracias, Belda. Pues bueno, yo me sumo a este grito, ¿no? Como mencionaba hace rato, creo que el primer paso lo estamos dando y es poner la temática sobre las agendas. Y lo tenemos que hablar y lo tenemos que visibilizar. Yo invitaría también a todas y a todos los adultos que nos estén escuchando a tomar acción. El call to action de Te Protejo México es: si recibes, si te encuentras, las páginas de pornografía de adultos están llenas de contenido de violencia sexual infantil. Por favor, no hay que mirar hacia otro lado y hay que tomar acción. Y la acción que podemos hacer para ayudar a estas niñas y niños que quizás están en una situación de explotación sexual infantil es reportar. Hay que reportar en Te Protejo México para que podamos ayudarlos y que no hablemos de víctimas, sino de sobrevivientes. Gracias, Daniela. Pues yo terminaría sumándome a los comentarios de mis compañeras. Nosotros aquí lo llamamos FIS, formación, información y sensibilización. Ya se ha comentado prevención y educación, protección tecnológica, acción legal, apoyo emocional y social y políticas institucionales, para luego, como dice Daniela, pasar a la acción. No invisibilizarlo, no formar, o sea, aquí, como he comentado antes, dentro del marco de pareja es un delito público, pero muchas veces por miedo, por vergüenza, por estas variables que ya se ha comentado, no se denuncia, no se pone en conocimiento de, y eso yo creo que es una acción que todos y todas formamos parte de ello. Muchas gracias, María José. Interesante. Creo que tenemos algo que hacer. Tenemos tarea. Y la idea de este panel no solo es exponer la problemática, sino llevarnos tarea cada uno de nosotros y, por supuesto, si lo hacemos conjuntamente, algo será mejor. El impacto siempre será mejor y yo creo que hay mucho por hacer día a día y ya ustedes lo están haciendo. Les felicito de verdad. Eli, si quieres hacer un último comentario ya para que cerremos. Pues bueno, yo creo que quitarnos estos tabús, ¿no? Creo que es un resumen de nuestras compañeras han dicho, ¿no? La víctima no es la culpable de que le haya sucedido, ¿no? Y yo creo que este es un primer avance en reconocerlos, tanto como mujeres, entre mujeres, porque a veces podemos ser entre nuestro propio género sumamente duras, pero también aquellos hombres, pues, tener este llamado, ¿no? De sensibilizar que, pues, esta parte no es estar por debajo, tampoco es estar por encima de nuestras propias perspectivas. Entonces yo creo que esta parte de visibilizarnos todos como personas y como seres humanos que tenemos los mismos derechos, vamos a poder avanzar muchísimo más. Muchísimas gracias, Eli, por moderar este gran panel. Queremos que haya otros paneles y que sigan, que continúe el seguimiento a esta temática. María José, Daniela, Belda, de verdad, qué honor, qué gran gusto. Ernesta, por favor.
Yo quiero agregar un punto, además de, por supuesto, agradecerles y reconocer su trabajo y agradecer mucho las ideas y las acciones que nos llaman a hacer, que es, en el caso de niños, pensando en el contexto de, muchas veces los niños son replicadores del mal ejemplo que ven en los adultos. Entonces, también tomar consideración del victimario, es decir, del que ejerce un acto de violencia que, desde mi perspectiva, un gran número, un porcentaje de niños que son parte de esta actividad, pues, digamos, esa es mi hipótesis, no lo hacen plenamente conscientes con la autonomía, dadas las circunstancias de niño. Entonces, pues vuelve un tema que es igualmente complejo y que más allá de, pues, de este contexto difícil donde las niñas y los niños tienen, pues, potencialmente digamos, la circunstancia de ser víctima, que podamos abordar estos enfoques de manera integral. Y por supuesto, tener mucho, pues, mucha empatía para considerar a todos los actores que están alrededor, para una política integral que pueda abordar la problemática con el enfoque de familia, con el enfoque en la escuela o en el ámbito escolar, con el enfoque individual de víctima, victimario, de profesoras y profesores, de comunidad. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, esa idea igual compartirle con ustedes y les mandamos un agradecimiento, un abrazo a María José especialmente porque sabemos que ya está de madrugada allá en martes en España. Así que muchas gracias por acompañarnos y por compartir.